Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. En muchas naciones de la Tierra existe un número de emergencia, el famoso 911, donde muchos buscan la asistencia médica, la asistencia en alguna crisis que tenga en su hogar, en su vehículo, y es ahí donde tienen la ayuda oportuna. Claro, la ayuda humana es totalmente limitada, pero la ayuda divina es ilimitada. Y Dios nos ha dejado realmente el 911. El 911 de Dios para ti y para mí es la oración. Por eso que en Mateo capítulo 6, a partir del versículo 5 al 15, Jesús nos habla de la importancia de la oración. Tú tienes necesidades de salud, necesidades emocionales, afectivas, de realización, necesidades laborales, económicas, cualquiera que sea tu necesidad. Dios tiene la respuesta, pero es fundamental que marques el 911 de Dios, es decir, que invoques el nombre de Dios. Dice la palabra en el Antiguo Testamento, en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te haré ver cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La importancia de la oración es porque es un medio de comunicación con Dios. También es un medio de comunión con Dios, es un medio de contemplación de Dios y es un medio de reflexión ante Dios. Y muchas cosas más. Hoy en día se le da tanta importancia a la comunicación. Vemos por internet, vemos por teléfono y de cualquier otra manera para poder estar en comunicación y comunión con los demás. Pero más importante que tener una comunión y comunicación horizontal es tener una comunión y comunicación vertical. Y eso se hace a través de la oración. Ahora, Jesús en esta porción nos hace ver que debemos tener un cuidado muy especial para no hacer mal uso de la oración, como hoy en día muchos hacen mal uso del 911 cuando marcan a algunas personas para bromear, para decir mentiras y descuidar y hacer que las autoridades se distraigan en lo que deben de hacer. Muchos también están haciendo mal uso de la vida de oración. Y dos cosas son las que hacen que esto realmente sea algo negativo. Y es cuando la oración se hace para vanagloria. Jesús dijo, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Nunca hagas una oración para vanagloria personal, para tu deleite y tu vida carnal. No, la oración tiene que tener un objetivo específico, glorificar a Dios y beneficiar a los demás, y por ende Dios te va a bendecir. El otro descuido en la vida de oración es tratar de convencer a Dios con nuestras argumentaciones. En el versículo 7 dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No trates de convencer a Dios. La comunicación efectiva con Dios, el Señor en el Padre Nuestro nos da aquí una clave importante, una guía. En primer lugar, en esa comunicación necesitamos tener una relación paternal con Dios. Por eso comienza de esta manera. Y Jesús da la recomendación. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro. ¿Tienes tú una relación paternal con Dios? ¿Eres tú un hijo de Dios? Eso es lo primero que necesitas hacer. Nacer de nuevo por el Espíritu Santo. Pídele perdón a Dios por tus pecados y por la fe en la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Recibe ese perdón y a partir de ese instante te conviertes en hijo. Y por cuanto eres hijo, tienes el derecho de clamar a tu Padre para que te dé el pan nuestro de cada día. Así que lo primero, para que la oración sea efectiva, hay necesidad de tener una relación personal, paternal con Dios. En segundo lugar, reconocer que mi Padre es soberano. Dice que estáis en los cielos. Es decir, que mi Padre está sobre cualquier autoridad gubernamental, administrativa, cualquier autoridad eclesiástica, paternal, sobre cualquier autoridad que tú te puedas imaginar, aún sobre Satanás. Dios es sobre todo.
Entonces, cuando tú te diriges a Dios, debes de saber que Él es soberano y que Él sabe hacer las cosas bien y es todopoderoso. En tercer lugar, es importante que mi prioridad número uno es que Dios sea reconocido como Dios. Por eso dice en esta oración que Jesús nos deja, dice, santificado sea tu nombre. ¿A qué se está refiriendo? Que mi oración debe tener ese contenido importante, que mi prioridad número uno es que Dios sea reconocido como Dios en toda la tierra. Es decir, que las personas abandonen la mentira, el error, la vanidad, la idolatría y que se enfoquen en Dios. En cuarto lugar, para que tu oración y mi oración sea efectiva, hay que desear que el proyecto de Dios se cumpla en mi vida y en esta tierra. Por eso dice, venga tu reino. Ahí nos está diciendo que en mi oración, mi deseo, antes que mis propios deseos personales, debe ser que el proyecto de Dios se cumpla en esta vida y en mi vida y en la vida de los demás. Además de eso, someter nuestra voluntad a Él. Hágase tu voluntad. Si tú quieres que tu oración sea efectiva, sometamos nuestra voluntad a Dios. Además de eso, hay que pedir por nuestras necesidades. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Tú puedes pedir tus necesidades. Además, para que esa oración sea efectiva, hay que perdonar a los demás y pedir perdón por nuestros pecados. Por eso dice en este versículo, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hay que saber perdonar a los demás para ser perdonado. Y pide perdón a Dios y Dios te ha de perdonar. Pero también hay que pedir protección espiritual. Y dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Qué importante, pedir protección de Dios, pero también hay que tener la convicción de la grandeza de Dios. Por eso dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Tengo que tener convicción de que a quien yo estoy orando, a Él le pertenece el reino, el poder y la gloria. Tener convicción de su grandeza, pero también hay que aceptar y declarar como un hecho lo solicitado. Si estás orando, tienes que tomar esto muy en serio. Por eso termina esta oración con el amén. ¿Y qué significa amén? Así sea, es verdad, efectivamente así es. Cuando tú terminas tu oración y ratificas y dices amén, estás diciendo así es, estoy certificando que esto es real, esto lo voy a recibir. Entonces, cuando tú declaras con tus labios lo que has pedido y que se va a realizar, se va a cumplir si está dentro de la voluntad de Dios. No eches a perder la ayuda de Dios por medio de la oración al despreciarla o al buscar la vanagloria, y no trates de convencer a Dios. La guía de la oración por Jesús nos abrirá las puertas en el cielo y en la tierra. ¿Qué necesidades tienes? ¿Por qué no oramos en este momento? Clama a tu Señor y Él te ha de responder. Ora conmigo. Padre eterno que estás en los cielos, te damos infinitas gracias por tu amor y misericordia. Te pedimos, Señor, que tú bendigas, Señor, este corazón sencillo y humilde que se acerca a ti. Señor, te pedimos que tú puedas, Señor, suplir sus necesidades y sobre todo que esta vida, Señor, pueda inspirarse en buscar primeramente que tu nombre sea santificado, que venga tu reino. Sometemos nuestra voluntad a ti y yo sé que las demás cosas vendrán por añadidura. Señor, queremos entrar en la dimensión de una vida de oración, aprender, Señor, a caminar en esta senda y vamos a tener protección, seguridad, victoria, vamos a tener provisión, vamos a tener sanidad interior, todo cuanto nuestra vida necesita. Señor, gracias por darnos la clave de cómo comunicarnos contigo. Gracias por la oración, el 911 divino, para encontrar oportuno socorro. En Cristo Jesús. Amén y amén. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.